Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Jorge del Castillo Cordero y en esta ocasión les traigo un tema práctico y aplicativo, siempre brindando soluciones a la medida de tus necesidades en el marco de asesoría empresarial virtual que desarrollamos. Les reitero mi invitación a visitar mi canal de YouTube, donde van a encontrar más de 380 tutoriales a vuestro alcance. También dejo como referencia mi número de WhatsApp y correo electrónico para cotizar nuestros servicios. Bien amigos, vamos a continuar con un tema muy interesante en esta tercera y última parte. Vamos a ver la continuación de los proyectos de inversión, analizando las inversiones y financiamiento, y hoy en la parte específica, la parte de financiamiento, las tasas de descuento y los indicadores de proyecto. Bien, vamos a ver entonces un repaso general. Para eso, por favor, vayan descargando el archivo que se adjunta en la referencia de este tutorial. Bien, empezamos entonces. Bien, un favor muy importante. Hay que revisar para entender la lógica de este proceso, la parte 1 y la parte 2 que ya explicamos. En la parte 1 vimos todo el plan de depreciación y amortización de intangibles y la estructura de financiamiento. En la parte 2 vimos el impacto del IGB o el IVA en las inversiones y en el flujo de fondos del proyecto. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a ver tanto la parte de financiamiento como también los indicadores financieros del proyecto. Bien, entonces vamos a ver financiamiento, tasas de descuento y los indicadores financieros del proyecto. Bien, vamos entonces a empezar. Fuente de financiamiento de un proyecto, no se olviden por favor, un proyecto se puede financiar por diferentes fuentes. Una fuente podría ser proveedores, otra fuente podría ser accionistas, otra podría ser fuentes financieras externas, como un banco, por ejemplo, y todos esos fondos que se recauden para cumplir la fase de inversión, justamente va a ayudar para que el proyecto se ejecute y este proyecto va a generar retornos que van a ayudar a pagar a los proveedores, retornos que van a servir para pagar la deuda, y reportes que van a seguir para deducir el pago, entre comillas, de los accionistas vía el reparto de dividendos. Bien, y para eso tenemos que determinar bien la tasa de descuento. Si tuviéramos todos los recursos, si no tuviéramos todos los recursos o tuvieras un mix. Entonces, si tienes todo el capital, si tú lo vas a fondear el proyecto con recursos propios, la tasa de descuento sería el costo de oportunidad del accionista, el COP. Si lo vas a financiar 100% con recursos externos, entonces el tema de la tasa de descuento sería el costo de la deuda. Normalmente lo que ocurre es esto, ¿no? Este proyecto lo vamos a realizar con una participación propia y otra parte solicitando un préstamo. Entonces sale lo que se llama el concepto del costo promedio ponderado de capital, o sus siglas en inglés el WACC, donde va a haber un mix entre el costo del capital propio y el costo de la deuda. Y haciendo esa comparación y haciendo un costo promedio ponderado, sacaremos la tasa de descuento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, otro repaso adicional. ¿Por qué elaborar el flujo de caja de un proyecto de inversión? Siempre reitero, esto es que es muy importante. El flujo de caja de un proyecto de inversión es importante porque nos va a permitir medir la rentabilidad del proyecto. Ese es un tema muy importante. También para medir la rentabilidad de los recursos propios, de los aportes, de los accionistas. Y finalmente también sirve para medir la capacidad de pago frente a préstamos que ayudaron a esta financiación. Entonces vamos a ver que es relevante todos los elementos que hemos comentado. Recuerden también que todo proyecto está formado por 4 elementos de flujo de caja: la parte de inversión, los flujos operativos, los valores residuales o finales de la parte de los activos. Entonces acá tenemos una inversión en el momento cero, negativo siempre las entradas de efectivo, positivas y negativas por los ingresos y egresos, y finalmente un valor residual que es el flujo terminal. Y todo esto dentro del marco de la vida económica del proyecto, ¿de acuerdo? Recuerden que la vida útil del proyecto tiene diferentes formas de ser establecido. Podría estar en función del plazo del préstamo, por el tema tecnológico, el año del activo más importante, por una decisión de los inversionistas, otros elementos que pueden afectar la vida útil del horizonte del proyecto. Recuerden que esto es un tema muy subjetivo también. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar. También las inversiones antes de la operación están formadas por los activos tangibles, o también llamados activos fijos, los intangibles y capital de trabajo. Y al final, así como se puede recuperar parte de la inversión de los activos tangibles o fijos, también podría haber una deducción de recuperación del capital de trabajo. Lo ideal sería recuperar el 100% de esta inversión. ¿Ok? Bien, perfecto. Por último, amigos, no olvidar lo que siempre enfatizo.
Siempre en todo proyecto hay dos flujos, el flujo económico y el flujo financiero. Flujo económico o también el flujo de caja libre es el proyecto sin deuda. Y ahí tenemos los indicadores económicos, tales como el BAN económico, la TIR económica, el beneficio costo económico, periodo de recuperación a nivel económico. Y en esta situación estamos evaluando el proyecto, reitero, sin deuda. La tasa de corte, la tasa de descuento para este tipo de flujo es el WAP o el costo promedio ponderado de capital. Es el WAP o el costo promedio ponderado de capital. En el flujo financiero, que también es el enfoque del accionista, obviamente aquí ya está incorporado el efecto de la deuda y acá se habla de indicadores como el BAN financiero, la TIR financiera y los otros. Y la tasa de descuento, la tasa de corte para este flujo es el costo de oportunidad del accionista, ¿de acuerdo? El COP. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar. Algo que siempre enfatizo, no confundir proyectos con valorización de empresas. Los proyectos tienen una vida útil determinada. Cuando uno evalúa un proyecto, tiene una vida útil establecido, es temporal, tiene un comienzo y tiene un final. En cambio, la vida útil de una valorización de empresas, su horizonte es el infinito, ya que toda empresa se constituye para tener una vida infinita en el tiempo. Por lo tanto, el horizonte, van a ver ustedes que es diferente. Normalmente el ámbito de los proyectos es para tomar una decisión de implementar una idea que se va a ejecutar para cumplir un objetivo estratégico. Mientras que en una valorización van a tener empresas que ya tienen una presencia en el mercado y que quieren obviamente ponderar una posible venta, una posible fusión, una posible adquisición de esta empresa en el tiempo. Entonces acá lo que tenemos que evaluar son básicamente un tema de valorización. No es lo mismo lo que nos cuesta en la parte de los activos un bien que lo que cueste a nivel de percepción valor de mercado. Por ejemplo, la marca. La marca es un tema que tiene una valorización. Por eso que acá se enfatiza mucho diferenciar el precio de valor. Mientras que cuando uno hace un proyecto es para tomar decisiones a través de los indicadores económicos y financieros que el proyecto nos va a arrojar. Perfecto, entonces tienen dos elementos muy diferenciados. Hablemos de proyectos bajo el ámbito vida útil y evaluación y hablemos de valorización de empresa bajo su ámbito vida útil y evaluación. ¿De acuerdo? Bien, entonces hecha la aclaración. Otro elemento también que siempre es importante ya finalmente comparar es el efecto devengado menos el percibido. El devengado es un efecto contable. Y eso va en las ventas a nivel de estado de resultados. Y el percibido es básicamente lo que realmente se va a ingresar o va a salir de caja. Por ejemplo, si hacemos cobranza, habrá una parte que entra en efectivo y otra parte que entra pues, a posterior. Lo que vendo al contado y lo que vendo al crédito. Eso sería lo percibido. En cambio, cuando trabajamos en el devengado, asumimos que todo lo proyectado en venta va a ingresar en ese periodo. Por lo tanto, eso tiene un efecto más que todo contable. A nivel de proyectos, se toma básicamente el efecto devengado. Por eso que siempre cuando hacemos flujos, asumimos que todos van a ingresar en su periodo. Esto es básicamente porque lo que queremos evaluar es la situación de valor económico del negocio, o sea, la capacidad de generar riqueza a lo largo del tiempo de este proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Bien. Para terminar, vamos a repasar los indicadores financieros de un proyecto de inversión. Todo proyecto de inversión tiene diferentes indicadores que vamos a recopilar a continuación. Las herramientas que normalmente utilizamos como indicadores financieros de un proyecto son el BAN, el TIR, el índice de rentabilidad o también llamado beneficio-costo. También tenemos el periodo de recuperación de la inversión, el PRI y finalmente el BAE o el CAE. Perfecto. Bien, entonces estos elementos, como ya lo hemos comentado en otros tutoriales, pueden ser calculados a través de algunas funciones del Excel. Por ejemplo, el BAN se utiliza la función BNA agregada más la inversión. La TIR, que es una expresión porcentual, se expresa con la función TIR. El índice de rentabilidad o beneficio-costo lo calculamos con esta expresión del Excel. El periodo de recuperación de la inversión, y acá quiero hacer un complemento. Esto es una forma aproximada de calcular el periodo de recuperación de la inversión. Esto es para que nos dé un primer acercamiento. No es
el valor exacto, pero te da un valor aproximado. Y el otro es el BA o el K, que se utiliza básicamente cuando tenemos proyectos mutuamente excluyentes o de vida útiles diferentes, ¿ok? Y se utiliza la función pago. Repito, estos indicadores ya lo hemos comentado en otros tutoriales que puedes encontrar en mi canal de YouTube. Bien, acá tenemos un poco la leyenda, y esto ya saben que eso es lo que significa inversión. La inversión normalmente va con signo negativo, este es beneficio-costo. Este es el horizonte del proyecto, PRI, periodo de recuperación de la inversión, BAE, valor anual equivalente, y CAE, costo anual equivalente. Bien, como les había indicado, el periodo de recuperación de la inversión en la forma anterior, con esas fórmulas de Excel, es un valor aproximado. Si quieres calcular exactamente el periodo de recuperación de la inversión, vamos a utilizar esta fórmula, que lo voy a explicar también en la solución. El periodo de recuperación de la inversión es una expresión que se trabaja así: A más menos B entre C por 12, donde A va a estar expresado en años y esta porción multiplicado por 12 va a estar explicado en meses. De tal forma que cuando hagamos los flujos de un proyecto, vamos a tener que identificar cuál fue el último año de flujo negativo. Por ejemplo, en este ejemplo es el año 2. También vamos a evaluar el último valor de flujo neto acumulado. En este caso particular, en el flujo neto acumulado, el último flujo negativo fue esta cantidad. Y el primer flujo neto descontado, después del año A, o sea, después del año 2, sería esta cantidad. Entonces, recopilando, tendríamos estos elementos. A sería 2 años, B sería menos esta cantidad y C sería esta cantidad. Lo que implicaría que para hacer el cálculo exacto tendría que hacer la recopilación de esta fórmula, la llevo acá, y esto nos daría la respuesta de que el periodo de recuperación de inversión es 2 años, 3 meses, redondeando la cantidad de meses. Ok, entonces de esta forma podríamos calcular el periodo de recuperación de la inversión de una forma mucho más exacta. Bien, entonces todos estos elementos los vamos a tocar a la hora que hagamos un proyecto. Y recuerden siempre que el mejor indicador que se va a tener, van a ser varios, pero el mejor, el que destaca de todos ellos, es el BAN. Entonces, como ven ustedes, cualquiera que sea el proyecto, siempre tomen como primera referencia el BAN, porque siempre insisto, si el BAN es bueno, todos los demás indicadores van a ser buenos, pero si el BAN es malo, todos los demás indicadores van a ser malos. Ustedes lo van a verificar. Bien, entonces vamos a un caso práctico. Descarguen la plantilla de modelo que está en la referencia de este tutorial para trabajar este caso. Vamos a partir de esta situación. Viendo la secuencia 1 y 2, ustedes nos verán que nos hemos quedado en esta parte. Teníamos un nivel de inversión, una estructura de financiamiento, y este es el consolidado de la depreciación y amortización a lo largo de la vida útil del proyecto, ¿de acuerdo? Y también vamos a agregarle algunos elementos más. Vamos a determinar el monto del préstamo. Vean ustedes que el préstamo, el financiamiento tercero va a ser 473.814, ¿de acuerdo? Pero cuando vamos a una entidad financiera, este préstamo es agregado, se le agrega el seguro de gravamen anual. Este seguro de gravamen anual se incorpora, y muchas instituciones que hacen, toman el monto del financiamiento que es solicitado, le agregan el seguro por el horizonte del tiempo y financian toda la cantidad. Y te dicen, mira, mi TEA es 18.50, la tasa efectiva anual es 18,50% a un plazo de 5 años, y con eso voy a calcular el monto de la cuota. ¿Está correcto? Veamos. Y también vamos a calcular el costo del accionista, y lo vamos a trabajar con una tasa MIMIPE, que también ya lo hemos explicado en tutoriales anteriores. Y finalmente vamos a asumir unos flujos del proyecto a nivel de utilidad neta, que le voy a agregar esa depreciación y amortización a lo largo de los 5 años. Esto lo explicaremos en la solución. Y con todo eso, ¿qué se requiere? Se requiere establecer este cronograma de la deuda y el cálculo de la TCE. Vean ustedes que el banco está haciendo una operación, y nos dice que su TEA es 18.5. ¿Será realmente el costo verdadero de la operación? Bien, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar el cronograma de la deuda y el cálculo de la TCE. También vamos a definir con esta información cuáles son las tasas de descuento, cómo va a ser el WAP o el costo promedio ponderado de capital, y cuánto va a ser el costo de oportunidad del accionista, el COA. Y finalmente veremos el flujo económico y el flujo financiero con la información que hemos indicado, para poder determinar todos los indicadores financieros del proyecto con la metodología que hemos comentado. Bien, amigos,
Vayan descargando el modelo de trabajo que se adjunte en la referencia de este tutorial para elaborar juntos este interesante caso. Bien, los espero amigos. Muchas gracias. Bien amigos, continuamos. Quiero empezar desde este punto. Recuerden siempre que toda inversión tiene tres componentes: la parte de activos tangibles, la parte de intangibles y capital de trabajo. Como ya explicamos en las anteriores entregas, acá había una inversión sin IGB y una inversión con IGB. Y lo que uno financia, si estás incorporando el efecto del IGB, es el monto total, incluido el IGB. Y eso se hace la distribución, y acá se asumió que el 40% iba a ser financiamiento de terceros, por lo tanto el 60% era aporte de los accionistas, lo que implicaba que el financiamiento era del orden de 473.814. También, de acuerdo a la vida útil de cada activo, de cada intangible, se determinó el plazo de depreciación y amortización, ya que lo hemos consolidado. Revisen por favor la entrega 1 y 2. La depreciación, en este caso, año a año es el siguiente, la amortización acá también lo tenemos y se consolida, y este es el efecto final de depreciación y amortización. Ok amigos, entonces este es el punto de partida y de acá vamos a continuar. Bien, continuamos. Cuando descarguen el modelo de trabajo que se adjunte en la referencia de este tutorial, van a encontrar en primera instancia el tema del financiamiento. Recuerden que el monto financiero era 473.814, pero la entidad financiera por política le agrega un seguro de gravamen, que es el seguro por invalidez o fallecimiento de los titulares. Y en este caso, por el horizonte de 5 años, calcula que la prima del seguro va a ser igual a 13.978. Por lo tanto, la entidad financiera empaqueta, y eso hay que tener mucho cuidado, empaqueta lo que estaba requiriendo yo como monto de financiamiento, le agrega el seguro y por lo tanto el monto total a financiar según la entidad financiera sería 487.791 a una tasa efectiva anual del 18,50% a 5 años. Y con eso determinamos el valor de la cuota. Recuerden siempre que para calcular el valor de la cuota se aplica la función pago, porque se asume que las cuotas van a ser iguales, el método francés. ¿De acuerdo? Bien, entonces cada cuota anual saldría de este orden. Luego es importante armar el cronograma de pagos, donde se establece la deuda, la amortización, los intereses, la cuota y el saldo final. Recuerden siempre que un calendario de pago termina siempre en 0 como saldo final. Y los componentes, ahí van a revisar ustedes, también reitero, esto ya lo hemos visto en otros tutoriales, armamos el cronograma de pagos o plan de pago de la deuda. ¿De acuerdo? Estos elementos son muy importantes. Lo que sí es relevante es indicar lo siguiente, que el verdadero costo de esta deuda será 18.5. Veamos, a nivel de flujos, cuando armamos este calendario, en el momento 0, lo único que nos entrega efectivamente el banco, entre comillas, es el monto del financiamiento inicial, que era los 473.000. Pero en función de estos 473.000, vamos a hacer estos pagos de estas cuotas, que es la parte de la amortización más los intereses. Entonces, esto es el flujo real. Calculando el flujo real y determinando con la función TIR el verdadero costo de esta operación, descubrimos que esta operación no está al 18.5 como indica el banco, sino está a una tasa del 19.81. Este es el verdadero costo del financiamiento de esta operación. Entonces, por lo tanto, siempre traten de descubrir la tasa a todo costo efectiva anual, lo que se denomina la TCEA. Entonces, ahora sí, vamos a financiar esta cantidad con estas particularidades, pero esa porción financiada nos va a costar un costo real del 19.81%. Reitero, eso es el costo real de este financiamiento, la TCEA. Bien, tomando como referencia eso, vamos a calcular el WAP. ¿Y cómo calculamos el WAP? El WAP se calcula así. Vemos la parte de participación del total de financiamiento frente a la inversión total. De la inversión total que habíamos indicado, vamos a tomar este financiamiento y esto va a ser aporte. Pero ese financiamiento representa el 40% de este total, mientras que la otra parte representa el 60%. ¿De acuerdo? Lo que da un total del 100%. Este financiamiento de terceros
que es la entidad financiera, su costo real es 19.81 como lo hemos determinado, no 18.5. Entonces será 19.81. Y el efecto tributario que tenemos nosotros para la parte de la deuda, porque recuerden, esto tiene un efecto tributario del orden del 30%. Por lo tanto, el costo efectivo de esta porción sería, recuerden siempre, es participación por el costo por 1 menos el efecto tributario. Entonces, esta parte de la deuda tendría hasta el momento 5.55% de costo, mientras que la parte del accionista sería su participación por el costo. ¿Y este costo dónde salió? Vamos a aplicar el método MIMIPE, el costo de la deuda, una utilidad deseada y un riesgo o inflación. Y todo eso nos da una tasa consolidada aplicando esta fórmula del orden del 27.10. Repito, esta es una forma para determinar el costo de oportunidad del accionista en proyectos MIPE, o sea, proyectos que no son grandes corporaciones, que no tenemos que calcular con tasas tan sofisticadas, sino una tasa bastante más realista y aterrizada a la realidad de este sector empresarial. Entonces, en este caso particular, la ponderación, 60%, se multiplica por este costo y finalmente estos dos componentes se suman y este es el famoso WAP. ¿Para qué nos sirve este WAP o costo promedio ponderado de capital? Esa va a ser la tasa de descuento para el flujo económico, mientras que esta tasa del accionista va a ser para el flujo del accionista, como su nombre lo dice. ¿Ok? Entonces tenemos acá las dos famosas tasas de descuento. El costo promedio ponderado de capital o el WAP, 21.81, y el costo del accionista, 27.10. Con esos elementos y trabajando los flujos del proyecto, digo, en primer lugar voy a trabajar el flujo económico. Recuerden que en el flujo económico no hay efecto de la deuda. Tenemos estos datos que nos habían dado. Esto es la parte de la utilidad neta, ya deducido impuestos y todo lo demás. Y a esa utilidad neta le tenemos que agregar la depreciación, porque la depreciación cumplió, igual que la amortización, un efecto contable, nunca salió de caja, ¿de acuerdo? Por eso que es importante que cuando hagamos el flujo económico, esta parte de aquí se le agregue a la utilidad neta. Y se consolida, y esto es los verdaderos flujos de fondos del proyecto en su generación. A nivel de eso, quitamos luego la inversión, la parte de tangibles, intangibles y capital de trabajo. Le agregamos la recuperación de activos, es decir, lo que se va a recuperar a lo largo de estos 5 años de toda esta inversión. Asumimos ese nivel y también estamos asumiendo una recuperación del 100% de la parte del capital de trabajo. Recuerden que esto va en el último periodo del proyecto. Bien, entonces ahora sí armamos el flujo económico, consolidamos, esto se consolida nada más, y ahí tenemos justamente esta línea, que es la línea que nos va a permitir calcular los indicadores del proyecto. Entonces, con una tasa de corte para esta primera parte del WAM o costo promedio ponderado de capital de 21.81%, revisen el material por favor, vamos a obtener estos indicadores. Recuerden el BAN, ¿cómo se calculaba? Se calculaba aplicando la función BNA, actualizando los flujos futuros al presente a esta tasa de corte y a ese valor se le agrega la inversión. Repito, se aplica la función BNA con esta tasa, actualizando los flujos futuros al presente y luego a todo eso se le agrega la inversión. Y ustedes deben de calcular y determinar que el BAN es una cantidad, en este caso positiva, de 1.088.120. Perfecto. La TIR es muy sencilla, se aplica la función TIR y se pintan todos los flujos. Acá no hay ningún drama. Perfecto. Voy a dejar momentáneamente, pero recuperación de inversión, me voy aquí. El beneficio costo, como ya lo habíamos indicado, representa simplemente la relación, es un ratio de que por cada dólar que invierta, por cada sol que invierta en el proyecto, ¿qué retorno tendría hoy? En este caso particular, se recomienda que el beneficio costo siempre sea mayor que 1. ¿Cómo lo obtengo? Con la fórmula que estamos explicando acá. Como numerador se coloca el BNA de los flujos actualizados, valor neto actualizado. Para el BNA, reitero, se requiere la tasa, los flujos actualizados al momento 0. Muy bien, eso va como numerador. Y como denominador va la inversión. Menos con menos es más. En pocas palabras, en la parte numerador van todos los flujos actualizados y en el denominador la inversión con signo cambiado. Eso nos da un ratio
del orden de 1.92, que es bastante interesante, ya que es mayor que 1. Y el BAE vendría a ser la reexpresión de este BAN en flujos iguales. En pocas palabras, este BAN de 1.088.120, que se da luego de 5 años, ¿a qué equivale como flujos anuales? A lo largo de cada uno de estos 5 años, equivale a un flujo de 378.405. Por eso que calculamos estos flujos iguales con la función pago. Repito, el BAN, el valor anual equivalente, reexpresa el BAN en flujos iguales. Reitero, este BAN equivale como que todos los años tuviéramos retornos de este nivel, ¿de acuerdo? Y a la tasa que estamos asumiendo. Esa es la reexpresión del BAN en flujos iguales. ¿Para qué te sirve esto? Para comparar con otro proyecto. Entonces, mira, mi proyecto tal tiene estos flujos de BAN y también tiene este BAN, y también tenemos este otro proyecto que tiene este BAN y tiene estos flujos, ¿ok? Entonces, anuales. Entonces, se puede hacer la comparación en vidas útiles diferentes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, esa es una aproximación. Ahora sí, vamos al periodo de recuperación de la inversión. Había una fórmula que para calcular el periodo de recuperación de la inversión teníamos un valor aproximado. Ese valor aproximado iba a ser como numerador la inversión con signo cambiado menos la inversión, y como denominador teníamos el valor de los flujos actualizados. Y los flujos actualizados sería el BNA de estos elementos, ¿no es cierto? O si quieren también podríamos calcularlo como la reexpresión del BAN que hemos encontrado recuperando el monto de la inversión. Y todo eso entre la vida útil del proyecto, que en este caso es 5. Si ustedes hacen los cálculos correspondientes, van a notar que el periodo de recuperación de la inversión sale 2.61, que reexpresado en tiempo, se reexpresa en tiempo. Entonces aplicamos acá una fórmula donde podría expresar que el 2.61 que equivale, 2.61 equivale a 2 años, y ese punto 61 lo reexpreso como una parte de expresión en tiempo de meses redondeados. Es decir, que 2.61 equivale con esta fórmula a 2 años, 8 meses. ¿De acuerdo? Eso es a nivel de aproximación. Si yo quiero calcular mis indicadores correctos, digo lo siguiente. Mira, ve. Tú tienes tus flujos netos y comienzo a jalar estos elementos del flujo económico. Voy jalando esta información. Tomo esta expresión y, como ven ustedes, estos elementos simplemente estoy jalando la información y lo coloco en la línea de flujos netos. ¿Ok? Hasta el último flujo. Hasta el último flujo. Bien, perfecto. Ahora los flujos descontados. Esta cantidad está en el momento cero. Entonces en el momento cero sigue siendo lo mismo. Pero esa cantidad, los 496.175, están de acá a un año. Entonces los actualizo. ¿Cómo actualizo este flujo que está a un año al futuro? Para traerlo al presente utilizo la función BA. ¿Y con qué elementos trabajo? Trabajo con la tasa. Hay que trabajar con esta tasa. ¿Qué voy a actualizar? Voy a actualizarlo por un periodo. Acá está el número 1 arriba. Por eso es importante que acá he colocado 1, 2, 3 como número. ¿Y qué voy a actualizar? Voy a actualizar este flujo. Y no hay más elementos más. Nada más. No hay cuotas iguales. Y yo le doy forma a la función BA. Si quieren verlo también por acá. Acá está. Acá está la tasa, que es la tasa WAP. Acá está el NPR, que es el momento 1. No hay pagos y simplemente voy a traer el monto final, que era 496.175 aproximadamente, y lo voy a traer al presente. Acepto y me dice que esos 496 de acá a un año equivalen hoy a 407.348. Con la misma lógica hago la aplicación del BA para el segundo flujo, pero ahora lo voy a actualizar por 2 periodos, y eso al traerlo al presente equivale a esta cantidad, y así sucesivamente hasta la última cantidad. Vean ustedes, la última cantidad traigo a esta tasa, al horizonte de 5 años, este último flujo. Y este último flujo de acá a 5 años al presente, ¿a qué equivale? Equivale a esta cantidad. Perfecto. Ahora que hacemos la última línea, que es el flujo neto acumulado, que no es más que sumar estos flujos periódicamente, porque son en los mismos tiempos. Esto ya está en el momento cero, esto está en el momento cero, se junta, tendríamos esta cantidad se junta con esta y vamos trabajando. Hasta que finalmente llega un momento dado que pasa a ser positivo. El último año, que fue negativo antes que pasara a ser
positivo los flujos fue el año 2. Entonces, si yo aplicara mi fórmula, A sería en este caso el año 2. Perfecto. B sería esta expresión y C sería esta cantidad de acá. Si usted ve en la fórmula te dice que debes trabajar de esta manera, ¿no? Periodo de recuperación sería A años más menos B entre C más 2. Recuerden que el menos con menos es más, porque siempre el B va a ser negativo. Recuerden, el B siempre es negativo, ¿ven? Por eso que menos con menos es más. Entonces, cuando yo aplico la fórmula, me va a salir que esto es 2.90 y 2.90 equivale a 2 años, 11 meses. ¿Se entendió? Entonces, esto fue una aproximación, fue bastante cercano, pero lo real es que el periodo de recuperación de la inversión es 2 años, 11 meses, ¿de acuerdo? Aplicando los indicadores de PRI, trabajando con el ABC, ¿de acuerdo? Bien, de la misma lógica en el flujo económico, ahora pasamos al flujo financiero del accionista, donde ahora sí tomamos esta última línea del flujo económico, se toma esta última línea del flujo económico, ahí lo tiene, y a eso ya le agregas el efecto del préstamo y todo el repago del préstamo. Obviamente las condiciones que hemos comentado. Y sale el flujo del accionista. Y con eso definimos ahora los nuevos indicadores. Pero ahora tenemos como tasa de corte ya no el WAM, sino el costo del accionista, que en este caso fue, recuerdan ustedes, 27.10%. Calculamos el BAN, el TIR, pero todo esto ya corresponde al paquete financiero, al paquete accionista. Cuando volvemos al periodo de recuperación de la inversión, esto un valor aproximado nos da 2 años, 3 meses, haciendo la fórmula que habíamos explicado. Pero cuando hacemos ya el detalle más exacto, con los flujos netos, con los flujos descontados, con el flujo neto acumulado, determinamos que esto es 2.47, ya que A vale 2, B vale menos 143 y C vale 304.538. Aplicamos la fórmula correspondiente y nos da este valor, 2.47. Y este 2.47 reexpresado en tiempo nos va a salir la cantidad de 2 años, 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces, esta fórmula de aquí de PRI que les había indicado con las funciones directas de Excel nos da un valor bastante aproximado, pero real es trabajándolo de esta forma, aplicando la función A más menos B entre C más 12 y todo esto expresado redondeando en meses. Y con esa expresión puedo calcular más cabalmente el periodo de recuperación de la inversión, tanto a nivel económico como a nivel financiero. Ok, amigos, entonces vean el modelo que adjuntamos en la referencia en formato PDF para que ustedes traten de reconstruir esto y practiquen. Será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.